Muy buenos días para todos, ¿cómo están? No sé si podemos esperar un minutico más para ver si ingresa más público y mientras tanto voy preparando la presentación para que iniciemos. Muchas gracias por su puntualidad. Aquí ya voy a ver. Listo, creo que ya es justo ir iniciando. Quiero de nuevo darles un muy buenos días y agradecerles sacar el espacio para esta pequeña conversación en el marco de lo que viene haciendo GeoBristol, una solución de software que nos permite monitorear cultivos en tiempos óptimos para la toma de decisiones a partir de imágenes provenientes de satélites. Y en esta agenda pues hemos querido abordar el tema de innovación y monitoreo de pastos y forrajes para una ganadería eficiente. Mi nombre es John Hoyos, yo soy zootecnista, egresado de la Universidad de Antioquia y desde tiempos, desde mediados de mi carrera empiezo a interesarme por todos los temas de ciencia de datos, analítica y automatización de procesos basados en datos y hoy trabajo temas relacionados con innovación y desarrollo de tecnologías específicamente para el agro. Eh, Básicamente yo quisiera empezar esta charla mencionando que si bien la mayoría de los que estamos aquí presentes concibimos la ganadería como un enorme potencial económico y agroalimentario, no podemos desconocer que aún preocupan las formas tradicionales de una gran mayoría de productores ganaderos que vienen haciendo prácticas, digamos, un poco obsoletas y que generan cierta preocupación medioambiental en la sociedad al punto de que hoy he escuchado muchos comentarios de personas que son ajenas al agro, que no trabajan con el agro y que me dicen que debemos reducir el consumo de carne porque la ganadería está acabando con los bosques y los suelos del país. Entonces, de cierta manera, esa parte de la moneda se ha quedado más grabado en la sociedad que los beneficios que puede traer la ganadería, sin desconocer pues, la importancia económica que tiene este renglón de la actividad, que hoy ocupa un gran porcentaje de la superficie productiva del país. En Colombia se estima que cerca de 50 millones de hectáreas tienen producción agropecuaria y un poco más de 39 millones hoy se cree que son ocupados por ganadería. Y en el 2015, el IEAM, junto al IGAC y otras universidades del país, hicieron un estudio sobre la degradación de los suelos en Colombia y encontraron que aproximadamente el 40% de esos suelos presentan un nivel de degradación y dentro de ese reporte pues lo asocian en gran medida a prácticas de ganadería extensiva que han hecho escasos manejos técnicos de lo que es la superficie productiva. Además, los instrumentos de planificación rural del país hoy han determinado que existen cerca de 27 millones de hectáreas con potencial para la producción. Aquí se me fue un punto donde no era, son 27 millones de hectáreas,
lo que dice que tenemos una sobreocupación del territorio, principalmente desplazando bosques y áreas agrícolas. Entonces tenemos este reto enorme de suplir la demanda de una población en aumento, pero reduciendo nuestra ocupación en extensión destinada a la ganadería bovina. Entonces allí está ese reto que creo solo puede suplirse en gran medida si nos volvemos más eficientes produciendo más alimento por unidad de área y aumentando la carga bovina para poder devolverle, digamos, hectáreas que se han desplazado de los bosques y otros usos agrícolas. ¿Vale? Entonces, definitivamente, pues la producción de pastos y forrajes puede jugar un papel bien importante en la forma en que concibimos la ganadería colombiana, y las tecnologías revolucionarias pues están aquí para aportarnos a cumplir esas metas, esos desafíos que son bien importantes para el país. Y no solo el país, sino también a nivel Latinoamérica, donde se experimentan pues situaciones muy similares. Vale, entonces en esta corta charla vamos a hablar un poquito de cuál es el papel que pueden jugar los satélites en la producción de pastos y forrajes. Vamos a empezar abordando un poquito qué es la teledetección y algunos de sus fundamentos más básicos. Vamos a revisar algunos casos de estudio en pastos y forrajes a nivel mundial que vienen haciendo con información satelital, y finalmente vamos a explorar un poco en la solución tecnológica que pone a disposición GeoBristol. ¿Vale? Entonces vamos a empezar hablando un poquito de qué es la teledetección, y quise de antemano hacer referencia al prisma, ¿cierto? Una herramienta con la que Isaac Newton descubrió que al irradiar un haz de luz blanca, este pues se descomponía en lo que llamó espectros, diferentes espectros o las diferentes longitudes o colores que podríamos ver de ese rayo de luz luego de que pasara por el prisma. Entonces básicamente es de allí este fundamento, y contarles que la teledetección o sensado remoto, como también puede encontrarse en la literatura, pues no es más que la técnica de poder adquirir información de las coberturas terrestres sin tener que visitarlas presencialmente. Y esto pues lo hacemos con ayuda de sensores que pueden ubicarse en plataformas generalmente que sobrevuelan la cobertura terrestre, como los aviones, incluso los drones y en este caso los satélites, y estos no hacen otra función que medir la interacción de la luz con los objetos, recopilando, digamos, los niveles de reflectancia que tienen los objetos en respuesta a una irradiación de luz. Entonces recordemos que la luz viaja por el espacio en forma de ondas eléctrico-magnéticas, y de acuerdo a la amplitud de estas ondas o la amplitud entre las crestas, pues se caracteriza o se define su espectro electromagnético. Entonces, inicialmente lo que hizo Isaac Newton con el prisma fue identificar los espectros visibles que el ojo humano podía reconocer, y son espectros que se ubican entre los 700 y los 400 nanómetros en su longitud entre crestas, ¿cierto? Eso es solo una porción del espectro, y es las longitudes que puede captar el ojo humano y la mayoría de cámaras RGB que traen los celulares, las cámaras digitales, entre otras. Pero el espectro electromagnético pues abarca mucho más que eso, desde ondas de radio que tienen mayor longitud hasta los rayos gamma que presentan menores longitudes. Y básicamente pues se sabe hoy por principios físicos que la energía que irradia sobre un objeto puede ser transmitida, puede ser reflejada o dispersada en el espacio, y que según la naturaleza física del objeto pues va a tener una interacción diferente con la luz. En este caso de la manzana pues está reflejando las ondas en longitudes del rojo cercanos a los
700 nanómetros, y es por eso que las manzanas pues toman esa tonalidad roja. ¿Vale? De igual forma, la energía interacciona con la vegetación de una forma muy específica. En este gráfico puede verse las principales longitudes de onda que se han estudiado para determinar características específicas de la vegetación. En este pequeño rango vemos lo que es el espectro visible, y es posible ver que la vegetación absorbe principalmente las longitudes de onda del azul y del rojo para sus procesos fotosintéticos, y que refleja un poco más la longitud de onda del verde, y por eso pues la naturaleza en el color de la vegetación. ¿Vale? También hay otras longitudes como el infrarrojo cercano, muy estudiado para el caso de la vegetación, y esta banda pues es la banda que más tiende a reflejar la vegetación, porque se asocia a su índice de área foliar, a su estructura de la vegetación, su lámina foliar. Entonces, entre mayor lámina foliar o mayor cobertura de vegetación, pues la refractancia del NIR va a ser mucho mayor. Y hay otras dos bandas de mucho interés, que son infrarrojos medios, y estos pues tienen una alta relación a los niveles de agua o de humedad que presenta la vegetación en su estructura vegetal. Entonces, se ha usado. Esto se conoce como una firma espectral, y básicamente es describir el comportamiento de un objeto en las diferentes longitudes de onda a estudiar. Aquí podemos ver, por ejemplo, la comparación de una firma espectral de vegetación sana versus una firma espectral de vegetación que tiene algún problema, una enfermedad, una deficiencia nutricional, o que simplemente no tiene tanto nivel de frondosidad o de capa vegetativa que está cubriendo, digamos, la plataforma que está censando en ese momento. Por aquí otra imagencita gráfica que nos muestra una hoja enferma, una hoja estresada, ¿cierto? Y una sana. Y miren cómo cambia las diferentes refracciones que tiene la luz de acuerdo a la característica de esa hoja. Y básicamente pues este es el fundamento principal que utiliza la teledetección para darnos indicadores de cómo se encuentra cierta cobertura vegetal en el momento. Entonces miremos, una hoja sana tiende a reflejar mucho en el NIR, poco menos, pero también de igual cantidad en el verde del espectro visible, y absorbe principalmente las ondas azules y rojas. Vale, ahora a nivel de procesamiento de datos, ¿cómo es la lógica de la teledetección con satélites? Pues está el sol irradiando durante las horas del día, y hay un satélite en órbita que pasa censando o capturando cuánta de esa luz que ingresa a la atmósfera pues interactúa con las capas de las coberturas. En este caso nos interesa la vegetación, y los sensores que van a bordo de ese satélite pueden captar, medir la diferencia de la luz que ingresa versus la que refleja, y entregarnos un valor por cada unidad de medida que se sensa, que es un píxel. Lo veremos luego, ¿cierto? Pero también está la atmósfera allí causando ciertas interacciones con esa luz que ingresa del sol, que también pueden, digamos, o tienen que considerarse a la hora de hacer interpretación de análisis multiespectrales de imágenes por satélite. Vale, luego el satélite pues envía la información a un servidor, hay una antena receptora, y luego de que los datos estén en ese servidor, pues se distribuyen a otros servidores para múltiples aplicaciones en el ámbito ambiental, agrícola, minero, etcétera, ¿cierto? Y en este caso, la producción de pastos y forrajes. Entonces recordemos que esa energía aquí puede ser absorbida, reflejada o transmitida, pero el sensor capta la cantidad que se devuelve, que se retorna a manera de reflejo.
Luego veíamos a través de la firma espectral, voy a volver un momento, que si uno quisiera diferenciar un estado de vegetación, podría primero mirar la banda del NIR y ver que sí refleje bastante esa lámina foliar, pero pueden ver que por ejemplo el suelo también la refleja bastante. Entonces luego para saber si es vegetación o no tendríamos que utilizar otras bandas como la del espectro visible y ver si el NIR está bajo y el azul y el verde están bajos, entonces es una vegetación sana, ¿cierto? En cierta medida. Pero para volver esos datos más interpretables, pues, y nacen los índices de vegetación. El más famoso de ellos pues, es el NDVI, índice de diferencia normalizada, y fue creada a mediados de los años 1973 y básicamente lo que hace, como podemos ver aquí, es una relación de las bandas del rojo y el NIR, ¿cierto? Hace una diferencia normalizada para que esos datos sean más interpretables y a través de un indicador que se mueve entre -1 y 1 podamos determinar qué tan vigorosa es la vegetación y qué tanta actividad fotosintética o qué tan activamente fotosintética está esa vegetación. Entonces índices como estos fueron saliendo de la literatura, combinando bandas, haciendo aplicaciones matemáticas sobre esos valores de reflectancia y obteniendo índices como estos. Entonces nos muestra la escala de -1 a 1 y valores por debajo de 0 prácticamente indican coberturas vegetales muertas, ¿cierto? O suelo descubierto, y de ahí en adelante, pues a medida que crece el valor del índice, pues se relaciona a valores de mayor frondosidad y actividad fotosintética de esa vegetación. Entonces pensémoslo en el caso práctico del monitoreo de pastos y forrajes, cómo puede ayudarnos un NDVI, por ejemplo, a determinar la oferta forrajera que tiene determinada área para hacer programaciones de rotaciones, ajustes de carga y otras actividades técnicas. ¿Cómo lucen los datos de satélite? Entonces, como vimos anteriormente, el satélite está orbitando el planeta Tierra y captando las radiaciones, las reflectancias que devuelven esos objetos de la Tierra y presentando eso a manera de imagen, ¿cierto? En esencia, pues las imágenes que uno obtiene de los servidores que proveen ese tipo de servicio de datos, pues son escalas de grises donde cada píxel representa un valor numérico de reflectancia, ¿cierto? Y entonces, entre más sensores tenga el satélite, por eso hablamos de sensores multiespectrales, pueden medir múltiples espectros, entonces se va a ver una capa sobre otra superpuesta, cada una por una longitud de onda que tenga capacidad de medir el satélite y cada una con una unidad mínima de medida llamada píxel que representa un valor de reflectancia, ¿vale? Y con la superposición de estas capas, pues yo ya puedo hacer todo tipo de manipulación de datos para, por ejemplo, calcular el NDVI, suponiendo que las dos capas superiores sean rojo e infrarrojo cercano, y haciendo la diferencia normalizada por cada píxel, puedo obtener una capa resultado que va a ser esa representación visual en la que yo puedo cambiarlo de tonos grises a una rampa de colores y trabajar por imagenología o colorimetría. Entonces las zonificaciones, cuáles son las zonas donde tengo mayor vegetación fotosintéticamente activa, cuáles son las zonas que presentan suelo descubierto para hacer resiembras y otro tipo de aplicaciones agronómicas que nos permiten ir monitoreando en el tiempo cómo es la variación de esas coberturas vegetales. Vale, entonces como el índice de diferencia normalizado, aquí se puede ver el producto, básicamente una imagen en falso color que representa cada píxel el índice de -1 a 1 y básicamente por observación visual yo puedo identificar las zonas más oscuras que representan un índice de vegetación mayor, es decir, una mayor
presencia de biomasa versus las zonas más amarillentas opacas que dicen que hay menor cantidad de biomasa. Entonces son herramientas que yo en mi sistema productivo puedo empezar a utilizar para buscar que mis praderas sean lo más homogéneas posible o identificar focos de posibles afectaciones de plagas, enfermedades o deficiencias que estén afectando ese nivel fotosintético de mis pastos y mis forrajes. Pero como este, pues también se han desarrollado otros índices para múltiples propósitos, por ejemplo el NMI, índice de diferencia normalizado, pero este mide es el contenido de humedad que tienen las plantas y se utiliza haciendo una diferencia normalizada del infrarrojo cercano e infrarrojos medios. Y pues ha resultado muy útil para medir contenidos de materia seca en forrajes principalmente. Vale. Entonces, ya en esta sesión quisiera como mostrarles algunas evidencias científicas de cómo se han utilizado las refractancias y los índices de vegetación en el análisis de pastos y forrajes que permiten integrar información oportuna a los sistemas productivos. Este primer artículo, si bien es ya un poco viejito para esta técnica que viene en constante desarrollo, cada vez los sensores hiperespectrales o multiespectrales se desarrollan más su resolución, su calidad. Este artículo es de 2014, pero me gusta porque es un enfoque, digamos, muy simple y muy práctico del uso del NDVI para estimar la biomasa en fincas productoras de leche en una región que no sé pronunciar de Madagascar. Vale. Entonces, 2014, estos son los autores, por aquí en el material queda la referencia por si quieren ir a revisarlo. Y básicamente esta gente lo que hizo fue seleccionar 6 praderas de ryegrass y 2 de pasto elefante en diferentes edades y estados de siembra y maduración. Luego fueron a campo, hicieron mediciones de altura y aforo dentro de cada parcela, utilizando pues el método clásico de aforo por destrucción, corte y pesaje. Luego obtuvieron imágenes satelitales del satélite Spot 5. En ese tiempo, pues Spot era uno de los satélites más a la vanguardia en agricultura. Hoy ya empieza a ser un poco más obsoletos porque hay nuevas generaciones de mayor calidad, pero igual cada píxel 10 metros por 10 metros. Entonces era una herramienta pues muy útil para este propósito en 2014. Y recuperaron las imágenes satelitales en días cercanos a las mediciones de campo y luego procesaron esas imágenes, las obtuvieron, calcularon los NDVI para cada parcela que determinaron y estructuraron pues una base de datos a partir de ellos. Tengo un asterisco que los autores mencionan que una de las principales falencias de esta investigación es no haber hecho correcciones atmosféricas. Si bien ellos filtraron que no quedaran nubes dentro de la imagen, no hicieron correcciones de la atmósfera. Y pues vamos a ver ahorita los resultados, pero de antemano pues les cuento que no hicieron procesamiento de corrección de la atmósfera, que hoy es casi que un paso vital para procesar imágenes de satélite. Y finalmente, pues con estos datos que estructuraron sobre las mediciones de campo relacionadas con los satélites, con las imágenes de satélites de esos días, pues calcularon algunas regresiones y identificaron o modelaron esa relación existente entre el NDVI y la producción de biomasa para poder predecirla futuramente. Entonces, básicamente estos son los resultados que ellos obtuvieron. Una regresión lineal para el caso del ryegrass, que tuvo un ajuste de R cuadrado del 0.68 y era pues significativo el NDVI en la predicción del aforo, ¿vale? Con solo 15 datos de aforos, pues lograron llegar a esta ecuación, aquí la muestro, con un 68% de ajuste, donde en el futuro pues puedo cambiar, reemplazar la variable X por el
valor NDVI que me arroja el satélite y puedo obtener mi aforo en kilogramos de forraje verde por metro cuadrado, que ahora sí es una estimación puntual y no simplemente un indicador de vegetación. ¿Vale? Lo mismo hicieron para el elefante. En el caso del elefante ya pudo observarse otro tipo de tendencia, ¿cierto? Que hace que incluso tenga un mayor ajuste de 0.73, aunque acá se implementaron mayor cantidad de mediciones de campo con un N25. Ya tuvo un ajuste del 73%. Aquí pues en raigradas es probable que la menor cantidad de muestras hizo que estuviera por debajo, pero sí, probablemente si se hubiera equiparado en número de muestras, pues se hubieran logrado mejores parámetros de ajuste. Sin embargo, me parecen muy buenos parámetros de ajuste para el hecho de que no hubiesen hecho correcciones atmosféricas como las posibilidades que tenemos actualmente. Básicamente, las principales conclusiones que tuvieron los autores es que existe un potencial en el NDVI para poder predecir la cantidad de biomasa de las praderas y que era preciso pues estudiar de manera independiente ciertos grupos de forraje que tuvieran hábitos de crecimiento similares, ya que pues, se puede ver la influencia que tienen estos comportamientos del hábito de crecimiento en la respuesta espectral, ¿cierto? Y como conclusión más importante es que es necesario realizar correcciones atmosféricas de las imágenes previo al cálculo de los índices, ya que las condiciones de humedad relativa y brumas en el ambiente se consideran los primeros efectos responsables del error de los modelos. ¿Vale? Pero de nuevo, pues a mí me parecen valores muy, muy buenos para el tipo de imágenes que se utilizaron en su momento y la cantidad de muestras relacionadas. Segundo caso de aplicación, eh, este ya es un enfoque quizás un poco más complejo, más técnico, ya que se basa en un modelo de transferencia radiactiva basado en principios físicos, ¿cierto? Estos autores desarrollaron este trabajo en 2018 y básicamente ellos utilizaron un modelo que se llama ProSci, que simula cómo la radiación solar debería interactuar con las hojas y el dosel de las plantas. Entonces, básicamente hay unos principios físicos ya estudiados en laboratorio, en pruebas de campo, que determinan cómo se comporta la luz frente a la hoja, ¿cierto? A partir de diferentes condiciones como el grosor de la hoja, el índice del área foliar, la inclinación de las hojas en el campo y otras variables agronómicas. De hecho, el modelo pues es un poco complejo en el hecho de que las entradas tienen que describir muy bien cómo se comporta la vegetación en campo. Entonces los autores tuvieron que ir incluso a medir firmas espectrales con sensores de campo, con septómetros y hacer muchas mediciones agronómicas para poder parametrizar este modelo. Y entonces finalmente hay un modelo de salida, una firma espectral de salida. Esto supongámoslo una caja negra, una máquina que transforma estos datos de entrada agronómicos y de refractancia en campo en una firma predecida, firma espectral predecida. Y posteriormente entonces el satélite está orbitando con el Sol, captando información y esas refractancias que se miden a través del satélite son comparadas con las predecidas y pueden a partir de ello pues saber cuáles son las condiciones de forraje. Estos básicamente fueron las relaciones que se encontraron, la biomasa predicha y el índice de área foliar calculado a partir de la firma espectral predicha, y podemos observar entonces una relación también lineal y unos parámetros R cuadrado que pues, si bien hay algunos ensayos que se lograron R cuadrados por encima de 0.8, pues en realidad
digamos que el rango podría decirse que se mueven valores muy similares al primer trabajo, donde se hizo un modelo mucho más sencillo, mucho más práctico, y entonces digamos que estos dos enfoques, comparando específicamente estos dos estudios, pues digamos que el enfoque visto anteriormente tiene menor desgaste en el cálculo, menor curva cognitiva y menores requerimientos técnicos para predecir la biomasa respecto a este enfoque con un poco más de características físicas. Y bueno, me gustaría hacer alusión a un término que se utiliza en modelación y es la parsimonia del modelo. Siempre buscamos modelos mucho más sencillos y fáciles de construir para llegar a efectos prácticos con mayores potenciales. Entonces, por parsimonia, pues, en que el primer enfoque pues se vuelve muy interesante por facilidad. Este es, digamos, el resultado que obtuvieron los autores a través de este modelo ProSci, y básicamente el resultado nuevamente se refleja en imágenes a través de colorimetría, pues puedo evidenciar la escala y observar zonas con mayores aforos, menores aforos, pues que me permite hacer mayores planeaciones de mis rotaciones, cómo debería mover el ganado, en qué praderas debería hacer trabajos culturales para mejorar la productividad o mejorar la homogeneidad dentro del mismo campo. Entonces, finalmente, todos estos modelos y estos trabajos de teledetección se ven reflejados en imágenes de color. Hay que hablar también de un enfoque que, digamos, es el enfoque que más se está utilizando en la actualidad, y es el Machine Learning, ¿cierto? Utilizar imágenes provenientes de satélite y crear redes neuronales que permitan predecir ciertos parámetros de la vegetación, como la biomasa en este caso. Entonces los autores básicamente combinaron información de satélite con información ambiental como capas de entrada de una red neuronal, dos capas ocultas, configuraron cómo está la red neuronal después de todo el trabajo que seleccionaron, que configuraron, y obtiene una capa de salida, que es la cantidad de biomasa presente en las praderas. Aquí estas capas de entrada de origen satelital pues se calculan tanto índices de vegetación como valores brutos de refractancia, y se espera que en estas capas ocultas se estimen los parámetros para predecir la biomasa. Si vemos pues el modelo, también se compararon en la fase de entrenamiento y testeo la biomasa observada en campo versus la biomasa predicha, y se hallaron los coeficientes de la regresión y un R cuadrado, pues que incluso con esta red neuronal puede que no haya seleccionado el caso de estudio más exitoso. He visto algunos casos de estudio con mejores parámetros de ajuste. Sin embargo, pues aquí vemos que calcular una red neuronal, integrar más datos, pues puede tener todo el potencial. De hecho, es un enfoque que se está explorando bastante y que creo que puede avanzar mucho. Próximamente, pues creo que van a salir investigaciones más fuertes en inteligencia artificial, pero en este caso, pues estamos por valores muy similares a los dos enfoques vistos anteriormente. Y pues aquí también podemos ver que ya se pasó de solo entregar la información de satélite a entregar también información o variables climáticas para tratar de mejorar el modelo. Y pues por último, contarles que el año pasado tuve la oportunidad de colaborar con algunos docentes de la Universidad de Antioquia, donde integramos ahora diferentes fuentes satelitales para tratar de predecir análisis bromatológicos en praderas y aforos, ¿cierto? Y pues con técnicas de regresión simple, como regresiones múltiples, también estamos explorando un poco el tema de modelos GAM, pero a partir de diferentes fuentes de satélite, y pues hemos encontrado valores interesantes también que se mueven, digamos, en los rangos de otros trabajos con otros enfoques.
y hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de la biomasa, un R cuadrado de 0.8, para la materia seca de 0.6 y 0.7 para el caso de la energía, para el caso de la proteína bruta, y 0.73% de ajuste, o 73% de ajuste en el caso de la energía bruta. Esto es pues, un trabajo que aún no hemos publicado y que de hecho seguimos explorando en términos de analítica, pero resultados interesantes. Sin embargo, nuevamente vuelvo pues al término de parsimonia para mencionar que estos son quizás modelos un poco más complejos de calcular porque provienen de diferentes fuentes, que hay que hacer tratamientos de datos a cada una y luego consolidar el modelo. Entonces, seguimos viendo que el enfoque de comparación con índices de vegetación no deja de ser atractivo en la actualidad. Entonces, algunas consideraciones es que es necesario lograr un buen sistema de adquisición y corrección de datos satelitales para lograr análisis oportunos, y es aquí donde GeoBristol pues entra a jugar un papel muy importante por todo el desarrollo, todo el diseño que tiene de base para permitirnos obtener imágenes de satélites de una forma muy fácil y con todos los cálculos de corrección y adquisición por debajo muy bien diseñados para que esto sea asequible a un nivel práctico. Para mí, un enfoque en el que he estado como trabajando un poco, y no sé si alguna persona del público sea experta y me pueda pronto dar otras razones para entender que no pueda ser así, pero yo creo que una forma de utilizar las imágenes de satélites hoy en día es probar micromodelos, refiriéndome a modelos simples como regresiones calibrados a partir de índices, pero que cada persona pueda hacerlo para su grupo de especies forrajeras trabajadas y en sus condiciones de ambiente específicas. Lo que hasta ahora la literatura y muchos enfoques se han basado en crear modelos muy generalizados que se puedan aplicar en diferentes fincas, pero yo creo que las condiciones de cada finca, del hábito crecimiento de los forrajes, podría ser interesante que en cada una se creen pequeñas calibraciones y que luego a nivel de comunidad, el tercer punto, se puedan compartir datos y empezar a entender mucho más cómo se comportan ciertos grupos de forrajes y hacer modelos específicos para ciertos grupos. Es lo que yo pienso, pues no es una idea que esté validada científicamente, pero a esto pues se le está empezando a apostar con GeoBristol y podría resultar interesante, viendo pues algunos resultados de investigaciones donde se hacen para especies muy específicas, en unas condiciones muy específicas, y los modelos de ajuste parecen tener cierto grado de éxito. Algunas ventajas y limitantes del monitoreo con satélites. Pues la principal ventaja es que es muy fácil escanear áreas grandes y no tan grandes con bajos costos logísticos, ¿cierto? Hoy hacer censado remoto con un avión o con drones resulta muy costoso, y a nivel satelital pues estos costos disminuyen bastante. Este nos entrega información en tiempo oportuno para aplicar estrategias de gestión. En algunos blogs y personas que hablan de estas tecnologías, he escuchado hablar del término en tiempo real. Para mí no es tan claro el término, ¿cierto? Tiempo real, porque siempre hay un rezago temporal mientras el satélite capta la información, llegan a los servidores vía las antenas y son disponibles, pero sí es información en tiempo muy oportuno que nos permite tomar diferentes decisiones. Y lo más importante, o bueno, una de las ventajas que yo considero muy atractivas es poder obtener información de mi predio sin estar presencialmente, ¿cierto? Entonces puedo realizar mis labores fuera del predio, atender mi dinámica diaria,
e ir consultando información de lo que sucede en tiempos oportunos. Y pues aquí ya creo que está un poquito redundante y son los bajos costos de adquisición. Limitantes, temas de nubosidad, ciertas zonas del país, y bueno, a nivel global permanecen nubados muchos tiempos del año, sobre todo zonas que están muy cerca a, a páramo, muy alto sobre el nivel del mar. Presentan, digamos, menor frecuencia en la adquisición de datos debido a que la nubosidad pues no permite que el sensor capte las refractancias como tal de la vegetación, sino de la cobertura nubosa. Eso hace que también tengamos que tener un entrenamiento, si bien no muy profundo, pero debamos irnos instruyendo en lo que es las interpretaciones de imágenes de satélite, conocer los valores de los índices para poder sospechar cuando una pequeña nube ingrese en el campo y los algoritmos de detección de nubes no la reconocen. Entonces puede causar algunos errores en la información que debemos estar allí como un poco pendiente. Y creo que un limitante que he encontrado actualmente es que hay poco estudio de aplicaciones en sistemas silvopastoriles. Cuando hay alta presencia de árboles, sobre todo, cuya copa no deja tomar la refractancia como tal del pasto, pues no hay mucho estudio de pronto a nivel ya forestal, y las personas que tienen sistemas silvopastoriles pueden empezar a determinar la salud de sus árboles y indirectamente atender el forraje de acuerdo al árbol como indicador, pero no he encontrado muchos casos de estudio en sistemas silvopastoriles que nos permitan empezar a ver hasta dónde se puede utilizar. Y básicamente, pues, eso era como el contenido general. Ahora me gustaría entonces mostrarles un poco de lo que es GeoBristol. En la parte, digamos, de investigación vimos, o antes de investigación en los fundamentos, vimos toda la logística que tocaría hacer, digamos, manualmente para yo procesar imágenes de satélites. Entonces tengo que ir a un servidor, obtener las imágenes en tonos, en escala de grises, procesarlo en valores numéricos, corregir digamos, interferencia atmosférica, evaluar que no haya nubes. Es un montón de procesos geomáticos que tocan hacer a nivel de investigación y que ahora GeoBristol los ha puesto a disposición. ¿Vale? Entonces voy a por aquí www.geobristol.com. Creo que aquí ya. Esto es GeoBristol. Básicamente es una herramienta simple, e intuitiva que permite recuperar imágenes de satélite de forma muy fácil, ahorrándonos todos los procesos geomáticos que hay por debajo de esto. Y simplemente tendríamos que agregar nuestros polígonos de potreros, de áreas de cultivo de forraje. Aquí yo tengo unas de ejemplo, pero supongamos que vamos a empezar a dibujar toda nuestros potreros, nuestra área de rotación. Es tan fácil como colocar puntos en el perímetro de los campos, finalizar con un doble clic y guardarlo en mi lista de campos. Incluso puedo ponerle que mi cultivo es pasto, y a partir de registrar ese campo en mi inventario de campos, pues ya puedo simplemente haciendo clic sobre el polígono recuperar toda la información que nos brindan los satélites, combinada con información
ambiental proveniente pues de otras fuentes satelitales. Entonces vamos a ver aquí cómo nos va a buscar la imagen, y miren que nos permite filtrar por cualquier fecha. Esas imágenes de satélite están disponibles desde el 2017 en adelante, y podemos entonces buscar un histórico de lo que va pasando con el campo. En este caso podríamos ponerle, pues ya está por defecto, NDVI, de que aquí muestra la tendencia del NDVI, cómo ha variado, digamos, ese indicador de biomasa. Y por colorimetría, pues podemos ver que en este caso es un campo muy homogéneo. Si pasamos el clic sobre los píxeles, él nos va a decir cuál es el valor de cada uno. Prácticamente es un campo de Kikuyo muy homogéneo en el altiplano norte de Antioquia, y pues esto es lo que quisiéramos ver en todos nuestros campos, ¿cierto? Puedo ver el resto de mis potreros y vamos a dejar que cargue el NDVI para cada uno de ellos. ¿Vale? Aquí podemos ver entonces unas zonas muy parejas, pero podemos devolvernos en el tiempo para ver qué ha ocurrido con estas praderas. Vemos por aquí una zona de mayor frondosidad, zonitas por aquí un poco más opacas debido al efecto de borde del potrero. Sin embargo, pues es muy homogéneo. Recuerdan que les dije que para mí uno de los enfoques que podría empezar a cobrar mucho valor es de crear pequeños modelos específicos. Hemos creado esta pequeña hojita de Excel que ustedes podrían utilizar entrando a GeoBristol también, y dibujando sus campos y obteniendo pues los valores de NDVI, y haciendo algunas mediciones de campo o fincas, propietarios que tengan un buen histórico de potreros, o buen histórico, pues me refiero a un número prudente, unas 10 o más, o pueden extender aquí el número que quieran. Entre más muestras, pues es probable que lleguemos a mejores ajustes de los modelos, y básicamente tendrían que poner la fecha en que se hizo el muestreo, el aforo, para este caso de aforo, poner el valor en aforo en kilogramos por metros cuadrados, que se puede hallar, sea por un aforo tradicional con marco o con plato aforador, y luego entrar a GeoBristol y buscar una fecha muy cercana a donde tomamos el aforo, y empezar a rellenar, digamos, estos vectores, este par de valores, aforo, NDVI o incluso el NRE. NR es un índice, una pequeña variación del NDVI que se utiliza en zonas que tienen mucha cobertura vegetal frondosa. Este nos ayuda a medir un poco más la variabilidad en coberturas vegetales con mucha frondosidad, como el caso de unas praderas de Kikuyo fertilizadas con nitrógeno. Estaban muy frondosas. Ahora el NR sí nos ayuda a medir un poco más la variabilidad dentro del campo. ¿Vale? Entonces puedo rellenar este par de valores, aforo, NDVI, NRE, y aquí hay unos grafiquitos de unos modelos lineales con su valor de ajuste. Estos son datos inventados pues para el ejemplo, pero cada uno con su predio pues podría empezar a calibrarlos, y luego de que demos las entradas y observemos el modelo, pues ya podemos visitar campos en días futuros. Bueno, se me olvidaba decirles que en esta sesión puedo promediar los valores del campo, ¿cierto? No le digo, no quiero ver la variabilidad dentro de mi campo, sino que consolide todo en un valor medio, 0.9, 0.9, para el caso del NDI, pongamos NDRE, y de esta manera entonces podemos rellenar estos valores, y en imágenes futuras pues hago exactamente lo mismo y reemplazo mis valores, por ejemplo, 0.7, el valor observado en NDRE, y bueno, esto porque son datos de prueba. Supongamos NDRE
tendríamos que obtener ahí un valor de aforo medio, ¿cierto? En kilogramos por metros cuadrados. Debo revisar qué está pasando aquí con la formulita, pero la idea es básicamente esta, poder hacer una calibración midiendo valores en campo, comparándolos con el NDVI, igual para materia seca, pero ahora entonces miraríamos el tema con el índice NDMI, es un índice de humedad, como veíamos anteriormente. Podemos rellenar los valores y empezar a calibrar un modelo específico. La idea también sería hacerlo con el apoyo de nosotros, nos pueden contactar, nos pueden enviar los datos y esa es como la intención, empezar a hacer pequeños modelos específicos para entender mucho más el comportamiento de ciertas especies forrajeras en relación a la refractancia y los índices, ¿cierto? Y para el caso de la proteína, pues tenemos el índice de vegetación RESI, es un índice que trata de medir los contenidos de clorofila en las plantas y de esa manera pues podemos relacionarlo con la cantidad de proteína. Entonces nuevamente si podemos o tenemos datos de análisis bromatológicos, podemos relacionar la fecha de esos análisis, buscar valores en medio del índice para fechas que coincidan y tratar de estimar un modelo que nos permita hacer estas regresiones. Y pues listo, básicamente esa era la temática que queríamos abordar hoy, un poco corta, pero espero que haya servido para revisar algunos conceptos de la teledetección, qué es, cómo se está usando en la actualidad y que GeoBristol pues tiene para ustedes dispuestas todas estas herramientas para que empecemos a conocer el comportamiento de nuestras praderas, ojalá llegar a modelos de predicción que nos entreguen información de mucho valor, aunque por sí sola, pues el solo hecho de poder ver los índices casi de manera inmediata y poder identificar zonas, problemas, nos hace pues demasiado oportuna la herramienta para la gestión de pastizales en la actualidad y recordando que el objetivo es incrementar la oferta forrajera por unidad de área que nos permita tener una mayor carga bovina. Entonces, no siendo más, muchas gracias por la participación y creo que ya quedaría abierta la sesión de preguntas, inquietudes, aportes y demás. Muchas gracias. Mucho y estamos aquí con las preguntitas. La primera la hace Jorge Rivera. Él pregunta que cómo una persona del común, está hablando específicamente de un productor ganadero, puede utilizar estas herramientas tanto en su celular o en su portátil para monitorear. O sea, lo hace desde donde. Entonces, supongo que desde la plataforma. Vale, sí, de hecho, pues Bristol está diseñado para que los datos sean consumidos casi al instante. Incluso desde un teléfono móvil también se cuenta con una aplicación móvil que se puede descargar, se pueden dibujar los campos, seleccionar un campo y él automáticamente te trae el histórico de imágenes. Incluso pues la charla no se enfocaba tanto en hacer un recorrido por la aplicación, creo que podemos hacer otra luego donde se expliquen cada una de las funcionalidades y cómo se puede generar valor, pero está pensada para el trabajo en campo, para que en campo incluso descargando datos y funcionan offline algunos, un productor puede utilizarlos. Y la gente, digamos, en el ámbito operativo, que quizás no tiene tantos conocimientos técnicos,
para entender el índice, las refractancias y todo esto, pues simplemente la colorimetría le ayuda a determinar áreas problemas. Entonces nosotros le decimos al operario, mire, las zonas amarillas, rojizas, tienen alguna deficiencia, ¿cierto? Pasa algo en ese campo, explórela, a ver qué pasa, vaya, revise, mire a ver si requiere una fertilización focalizada o si por lo contrario son algunas arbences que están generando esa mancha o, ¿cierto? Ya podemos ir a identificarlo en campo. Básicamente ahorra tiempo de observación, de tener que ir a recorrer el campo, la pradera, algunos potreros pues son inmensos y en zonas muy calurosas, entonces el hecho de poder hacerlo desde casa, desde la sombra, virtualmente, pues ayuda. Y ya identificando las zonas problemas, ahí sí nos desplazamos como a esa parte del mapa. La plataforma tiene un módulo que se llama tareas de exploración y yo desde el celular puedo decirle a un colaborador o un empleado, revisa qué pasa en esta mancha, en esta zona que está mostrando colores más opacos o más claros, entonces puede ir a revisarse. Básicamente ahorrando tiempos logísticos de monitoreo o Listo, inspección John, muchas visual o gracias. tradicional de Hay las otra praderas. pregunta, que en general son dos, que preguntan si existen, digamos, resultados diferenciadores cuando tenemos, digamos, dos especies, digamos, de pastos, como braquiaria de otra especie de pasto, o por ejemplo, leucaena versus guásimo. ¿Hay una forma de que el productor pueda saber cómo es el comportamiento de una versus la otra, o ya es mucho más complicado? Sí, es mucho más complicado. Hay formas de quizás, ¿cierto?, de hacer clasificación de coberturas. Eso se usa mucho en el ámbito, sobre todo forestal. Yo identifico cuál es el comportamiento de una braquiaria versus el comportamiento, no sé, de un seto forrajero y puedo distinguirlo luego en el mapa, ¿cierto? A nivel de investigación se hace, conociendo las firmas espectrales, pero el enfoque pues que propone GeoBristol, que es a partir de índices de vegetación, puede quedar un poco más dispendioso y tampoco tendría, eh, no sé, como mucha aplicabilidad por todo el desgaste que implica conocer la firma de uno y el otro. GeoBristol se basa más en poder darle un indicador de cobertura en un área específica, ¿cierto? Y que podamos ver cuáles son las zonas problemas y llegar a predecir algunos valores. A través de los índices lo veo un poco más dispendioso, pero también puede ser posible. Ya tocaría ver la necesidad específica y hasta dónde se podría como atender Listo. con, John, con, con las Jorge nos tecnologías pregunta actuales. también, por ejemplo, si yo estoy en mi cuenta de GeoBristol y ya tengo mi polígono dibujado y se lo quiero compartir a alguien, si yo copio el link y le envío el link, la persona puede simplemente darle clic al link y va a encontrar mi polígono en GeoBristol, o qué otro proceso tiene que hacer para que esta persona pueda ver mi polígono. Ah, vale, no, creo que puede ser incluso más sencillo porque GeoBristol tiene un módulo de gestión de equipos, ¿cierto? Yo puedo invitar a mi cuenta a otras personas, puedo agregar a mi agrónomo, a mi como diferentes personas interesadas en ver la información de mi predio y ya el hecho de que se vinculen todos a una cuenta ya hace que incluso puedan colaborar en información. Si el agrónomo está haciendo sus diagnósticos y ve cosas raras, puede señalar puntos, tareas de exploración y el dueño, el colaborador, el inversionista, Sí, todos súper. pueden Bueno, verlo tenemos unas y últimas interactuar dos, en la son plataforma. corticas. Es otra ventaja pues La que pregunta ofrece es hoy si a Geobrist. través del celular uno puede poner puntos exactos en campo, porque como él, pues él visualizó que lo estabas haciendo desde el computador, pero si uno está en campo caminando por la parcela, puede, digamos, poner puntos que necesiten atención. Okay. Sí, sí, correcto. Sí, María, yo creo que necesitamos hacer otra agenda ya para hacer un recorrido de la plataforma y explorar más a detalle las funcionalidades.
Pero sí, la aplicación móvil está diseñada para trabajar en campo. Entonces puedo activar el GPS de mi móvil y aparece el indicador de dónde estoy posicionado. Puedo moverme dentro de la parcela y agregar una tarea de exploración o un punto georreferenciado y decirle a alguien, mira, aquí hay que hacer un control de malezas o aquí hay que Listo, fertilizar o hay que John, hacer muchas una gracias. actividad Sí, leyendo cultural las preguntas X veo o que Y. hay un poco más de Entonces preguntas sí lo asociadas permite. al manejo de la plataforma. Entonces podemos como hacer una agenda, como dices, para, sí, organizar una reunión para que exploremos todas las funcionalidades de la plataforma, si ustedes están de acuerdo. Otra de las preguntas era si, por ejemplo, para corregir un polígono se puede hacer en el mismo campo o había que crear otro nuevo. No se puede hacer en el mismo campo. Yo creo que voy a volver a compartir la pantalla rápidamente. Listo. Entonces, si yo me equivoqué o quiero perfeccionar un campo, una de las estrategias que se usan para, digamos, eliminar el efecto borde, a veces, pues, por ejemplo, si yo me acerco a este borde, aquí puedo coger un poco, pedacito del camino, de suelo descubierto, que puede, digamos, afectar el índice promedio cuando yo estoy tratando de hacer algunas calibraciones. Entonces, las personas lo que hacen generalmente es ir aquí a editar. Se puede editar desde la misma plataforma y escorrer los nodos un poco para, digamos, disminuir un poquito el efecto borde, o si luego redimensioné mis potreros, Listo, pues John. cada Aquí uno hay se una puede última pregunta que editar hace el señor al Álvaro que antojo me parece del muy usuario. importante y va de la ¿Vale? mano con el material que habías preparado para la clase de hoy. Y es si se necesitaba tener información previa de la finca como bromatológicos y aforos para luego correlacionar con el espectro pues en la fecha de campo. Sí, esa es la idea. Pues las personas, muchas fincas me han dicho como no, yo tengo un histórico de un año de potreros o pues, de aforos, por ejemplo. O la empresa que me vende mis agroinsumos también me presta un asesorio y van semanalmente a hacer aforos, ¿cierto? Si tienen esa información de 2017 a la actualidad, podemos buscar información y luego hacer la relación. O si no, en adelante, pues lo primero que uno inicia calibrando es el aforo, pues porque es más fácil hacer esas mediciones en campo con un platómetro o con un marco aforador. Lo que se puede hacer es, si no tengo datos y apenas voy a empezar a recolectarlos, ir a aquí. Aquí él me muestra cuándo van a ser las siguientes imágenes, ¿cierto? Va a haber una al 19, luego una al 21, luego una al 24. Entonces yo me preparo para esos días, digamos que 14 de agosto es la última imagen. Yo tranquilamente hoy podría hacer algunos aforos dentro de mi finca y empezar a recuperar este dato, principalmente el dato medio, este índice medio del 14 y empezar a hacer, digamos, aquí la relación. Entonces aquí pondría 14 de agosto, el aforo, no sé, me dio 1.5 kilogramos por metros cuadrados y el valor NDI promedio fue 0.84, pues, por decir algo, lo que les muestra aquí la plataforma, 0.90 más o menos, están en estas praderas. 0.9 y listo, eso sería, ¿cierto? Entonces él se va actualizando aquí, va cambiando un poquito la fórmula, les voy a dar una revisadita porque este valor lo veo raro, voy a revisar la fórmula, pero esa es como la esencia, poder calcular la regresión y ya en adelante que tengamos pues un número aquí de muestras prudente, pueden ser unas 8 o 10 muestras de acuerdo a cómo vayamos viendo la relación, también nos pueden mandar el archivo, podemos estar comunicándonos pues constantemente para encontrar si de pronto la tendencia no es lineal y debemos probar otro tipo de regresión, pero por eso queremos hacerlo, para Listo, empezar a hablando de entender eso, John, en ya para diferentes terminar, zonas cómo se comportan sobre el diferentes tema del especies. Excel que habías Vale, pero preparado, de básicamente es pronto eso. puedes mostrarlo rápidamente para contarles cómo qué pueden hacer con eso, qué pueden visualizar en ese documento.
En este Excel, no, pues es muy fácil. Aquí hay 3 parámetros que creemos factible empezar a calibrar con los índices. El primero es el aforo y lo podemos calibrar con NBI o NRE para praderas que tienen mucha cobertura. Estoy hablando de Yo, un qué Kikuyo, de un pena, es que no pasto estamos viendo estrella, tu pantalla de quizás Excel, unas sino solo la de guineas o otros Georizo. tipos de pastos con otros hábitos, puede ser mejor este. En este caso, ok, qué pena. Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Listo. Entonces les decía que aquí están los 3 parámetros que podemos empezar a calibrar: el aforo, la materia seca y la proteína de los potreros. En el caso de aforo, pues hay posibilidad de estimarlo con 2 índices, NBI y NRE. Lo ideal sería como aquí en Geobristol, se me perdió. Aquí en Geobristol, primero poner NRE para el potrero donde hicimos el aforo y luego pasarlo a NDRE y poner los valores allí, ¿cierto? Entonces sería como llenar estos 3 campos, bueno, con la respectiva fecha para luego poder revisarlo. La fecha, el aforo que nos dio, el promedio NBI y NRE, estos vienen de la plataforma, este de campo, estos dos de campo, y ya, sería eso. Aquí entonces creé un grafiquito de dispersión donde podemos ir analizando cuál es la tendencia en esta relación y la ecuación de regresión con su factor de ajuste, su parámetro de ajuste. Lo mismo para NRE. Entonces aquí luego en el futuro yo agrego solo el valor NRE, NBI y NRE, ¿cierto? Para tener los estimadores de kilogramos en materia seca. Esto quizás no concuerde mucho los valores porque los datos aquí son ficticios, pero a la hora pues, de hacerlo real uno ya debería ver unas tendencias más claras o unos valores más viables. Entonces tenemos las entradas, aquí eh, inscribimos los valores de campo, los valores que nos entrega la plataforma y ya luego utilizamos esta ventanita de predicción para conocer el aforo en adelante, luego de la calibración para predecirlo. Y lo mismo funciona para materia seca, pero ya este es el que proviene de la plataforma utilizando el índice NMI, que solo sería venir aquí a GeoBristol y cambiarlo a NMI y entregarle allá, relacionar el valor que me di de materia seca con, con el índice. Entonces creo que aforo y materia seca pues se pueden hacer muy fácil porque no cuesta mucho. En el tema de proteínas ya sí tendríamos que hacer un análisis bromatológico, entonces puede incurrir algunos costos de análisis de laboratorio, pero aforo y materia seca pues son muy fáciles de medir en campo y creo que tener un modelo de predicción para luego no tener que ir a campo a estimar el aforo y la materia seca, pues son valores, son información que genera mucho valor en los sistemas Listo, John, ganaderos. muchísimas gracias. Yo creo que eso es todo por hoy. Gracias a todos los asistentes. Espero hayan aprendido mucho y si tienen alguna pregunta, una queja o alguna recomendación, estamos abiertos totalmente. Pueden escribirnos al correo info@geobristol.com y ahí vamos a atender todas sus inquietudes. También si tienen alguna idea de qué tema les gustaría hablar, también estamos recibiendo todas sus sugerencias. Muchas gracias y no, feliz día. Les compartí los materiales en la plataforma, si alguno que es la presentación y el Excel que estaba mostrando John. Si alguno tiene alguna dificultad, puede escribirnos un correíto y le enviamos nuevamente el material para que puedan pues sacarle provecho. Muchas gracias y feliz tarde.
Muchas gracias.